Vamos a ir hablando, ¿vale, guapos? Pues venga, vamos al lío por aquí. Luego hablaremos también de, en fin, la ley de amnistía y bueno, ya sabéis cómo está la cosa y cómo está el panorama. Así que iniciamos por aquí, ¿vale, guapos? Vamos a hablar, como os digo, de las cartillas de racionamiento, que realmente no son otra cosa que eso, ¿no? Así que vamos a ir viendo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues venga, vamos al lío. Vale, pues vamos a ir viendo por aquí. Os voy a enseñar también esta noticia interesante que ahora comentaremos. Dicen por aquí, un supermercado del barrio de Nervión, de Sevilla, se ve obligado a poner fotos de los aceites por los robos. O sea, lo que está pasando es bastante surrealista, como ya sabéis, el precio del aceite pues estaba por las nubes y han tenido que poner fotos, fotografía, para que la gente no vaya a robar el aceite. O sea, una cosa tremenda. ¿Qué tal, Chimo? Muy buenas. Pues vamos a verlo por aquí. Bueno, a ver, a mí ya no me sorprende nada. ¿Qué queréis que os diga? Ya estamos en un punto en el que no. Pues ya no te sorprende nada. Vamos a verlo. Y luego hablaremos de lo que ha puesto Francuesta y bueno, en fin. Y de todo y más. Un supermercado de Sevilla se ve obligado a poner fotos de las botellas de aceite y no las botellas reales en las estanterías. Tremendo. Porque la gente no paraba de robarlas. Estas son las... Hombre, hay que tener en cuenta que el aceite hoy en día es oro, ¿eh? O sea, ahora mismo el aceite es puro oro en este caso. Así que a menudo, o sea, hemos llegado a un punto de verdad que es demasiado distópico, ¿eh? Aquí lo tenéis como os comentaba. Supermercado del barrio en Sevilla se ve obligado a poner imágenes de botellas de aceite en el lugar donde deberían ir las botellas de aceite, porque han sufrido una oleada de robos de botellas debido a su elevado precio. De locos, de locos. No obstante, en alguna ocasión ya hemos hablado que esto podría pasar y ha pasado. Sí, como si fuera alcohol, exacto. No, peor todavía, ¿eh? Porque además, o sea, yo creo que va a llegar al punto en el que el aceite va a subir, igual sube a 20, 30 euros. Esto es una auténtica locura y esto es, en fin, inasumible, ¿no? Sí, oro líquido, exacto. Nunca mejor dicho, totalmente. Oro líquido. Imágenes del supermercado, según cuentan los dueños, la gente se llevaba hasta los recipientes con agua en su interior en lugar de aceite. Madre Pero no mía. pasa nada que el socialismo haya logrado que exista escasez de aceite en la tierra del aceite, solo es una casualidad de la vida. Al igual que Exacto. hizo que en Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, faltase gasolina, o en Argentina, la carne. Lo verdaderamente importante es, como dice nuestro presidente, que somos ya el tercer país más cercano a cerrar la brecha de género. Ah, claro, o sea, bueno, esto lo comentamos ayer, pero en fin, o sea, nuestro presidente lógicamente está pendiente de otras cosas. El tema de la igualdad, el cambio climático y todo eso, ¿no? Pero bueno, que los precios estén como estén, pues oye, da igual, ¿vale? Da lo mismo. O sea, exactamente, sumamente importante, sumamente importante. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? No, chicos, no sé de qué os preocupáis, que yo ya sabéis que empiezo directo pues sobre esta hora, más o menos. Entre 4:30 y 5, ¿vale? Desde las 4:30 a las 5 de la tarde es cuando inicio. Un poquito antes o un poquito después, depende. Depende de lo que esté, si es que estoy ocupada, bueno, si me da tiempo antes, pues antes, y si no, pues después. ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Cómo estás, guapísima? Es que Twitch no mostró tu directo. A ver, chicos, una cosa importante, ¿vale? Lo digo porque igual hay gente que no lo sabe. Es sumamente importante que tengáis activadas las notificaciones, ¿vale? Porque si no tenéis activadas las notificaciones aquí en Twitch, igualmente yo lo publico por YouTube, lo publico por Instagram o incluso por Twitter o incluso por Discord. Pero hay veces que por lo que sea la notificación no la tenéis puesta, entonces como no la tenéis puesta no por nada, sino porque a uno se le olvida, a uno no lo sabe ni que eso tiene que estar activado, entonces por eso nos avisa. O no lo sé por qué, o por otro tipo de cosas que entonces ya se me escapan, en ese caso. ¿Qué tal, Monster? Guapísimo. Muy buenas. Pues nada, como os comentaba, aquí nuestro queridísimo presidente pues está más preocupado por otro tipo de cosas, ¿no? Que por lo que realmente debería estar. España es la tercera gran economía del mundo que está más cerca de cerrar la brecha de género. Ah, qué bien. Es un mérito enorme que corresponde al conjunto de la sociedad española. Sí. Y para Sumamente importante, ¿eh? O sea, cerrar la brecha de género, mientras tanto, aquí la gente se muere de hambre. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Sí. Siempre se ha dicho cada tonto con su tema, exacto.
Exactamente, eso mismo. Al gobierno que presido, cerrarla definitivamente es no solamente un compromiso, sino una obligación. Es lo que hoy estamos haciendo, en primer lugar, por ejemplo, y lo he comentado antes, con la ley de paridad que acabamos de trasladar al Congreso de los Diputados. La primera. Oh, la ley de paridad, qué importante, ¿eh? La ley de paridad es sumamente importante, ¿eh? Ay, de verdad, ¿eh? O sea, qué importante es, ¿eh? Realmente que nosotras las mujeres, porque como nos tratan como si fuéramos inútiles, en este caso, pues nos den esa ayudita, ese empujoncito, ¿eh? Es que hasta que no ha llegado Pedro, a mí no me ha salvado la vida, ¿eh? Realmente, ¿eh? Yo la verdad que, en fin, ahora va a ser un antes y un después en nuestra vida, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ay, Dios santo. Y un comunista dijo que en Cuba pasaban hambre, pero por lo menos tenían dignidad. Ah, bueno. Ya cada uno, oye, con sus conceptos, ¿no? Decisión adoptada por el nuevo Ejecutivo en este mandato. Y en ese sentido quiero ser muy claro, porque España cuenta con un gobierno feminista, porque así lo han decidido la mayoría de españolas y españoles, un gobierno con 3 vicepresidentas, con el mismo número de ministros y ministras, y en los próximos 4 años vamos a dar un impulso a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo de la ley de paridad. Si tenemos en cuenta que la brecha de género no existe en realidad, sino que es un problema... Exactamente. Si tenemos en cuenta que la brecha de género no existe, ¿vale? Porque es algo que ellos pues se han sacado de la manga básicamente para tener su chiringuito y sacar dinerito de ello, ¿no? O sea, vamos por partes, ¿no? Sí, que nos entierren, pero oye, con dignidad, exactamente. No, pero sobre todo, Chimo, te digo más. Oye, que te mueras de hambre, pero... siempre y cuando que esté gobernando aquí tu dirigente, ¿eh? Tu líder particular. Eso es muy importante, ¿eh? Oye, ¿que pasamos hambre? No pasa nada, no hay ningún problema. Ah, ¿pero quién gobierna? No gobierna la ultraderecha, ¿eh? Entonces ya está, todo solucionado en este caso. Inventado por mentes progres, ya puestos, hombre, en lugar de decir que somos el tercero, anímate y di que España es el primer país claro de todo el mundo en acabar con la brecha de género. Total, si no existe, nadie puede refutar tu afirmación. Claro, Ana Belén, exacto. Representación paritaria que va a garantizar la igualdad en los centros de decisión y de poder político, pero también económico. Sé que algunos lo consideran excesivo, pero para mí es puro sentido común, porque si las mujeres son la mitad de la población, las mujeres... A ver, vamos a ver, Pedro Sánchez, ¿cuándo has dicho tú algo de sentido común? Hijo mío, igualmente lo que digas ahora, mañana será otra cosa, ¿vale? Porque el PSOE es así. Hoy dicen esto, pasado otra cosa, y al día siguiente, pues, otra cosa completamente diferente. Entonces tampoco nos sirve de nada lo que puedan decir. Estos son cambios de opinión, pero de un día para el otro, ¿eh? Depende cómo sople el aire, pues oye, cambia ahí la opinión, ¿no? En este caso. Si todo esto mismo, en vez de pasar con el PSOE, estuviera pasando con Vox o el PP, hace tiempo que estaría todo el país en llamas. Exactamente. Igual que está pasando en Argentina. Argentina tenemos el ejemplo en el que desde que está Milei, que lleva nada, prácticamente nada, pues las calles están ardiendo. Pues aquí pasaría lo mismo, exactamente. Pero bueno, y muchas gracias por ese follow. Siempre dice cosas con sentido común. Ah, claro, mentira, ¿no? La cosa es que luego si la veleta apunta para otro lado, pues se cambia. Exacto, exactamente, eso mismo. Pues deben representar la mitad de los gobiernos, de los parlamentos y de los consejos de administración del mundo empresarial. De hecho, ya puestos, si los hombres calvos representan un 42% de la población masculina y por lo tanto aproximadamente un 21% de la población total, deberíamos tener un 21% de ministros calvos, una cifra que Pedro Sánchez está incumpliendo sistemáticamente, ¿sí? Lo que es muy grave, pues hablamos de un colectivo tremendamente discriminado. Y como muestra la reciente burla del propio gobierno de España al diputado del Partido Popular, y a quien le parezca estúpido pedir cuotas de ministros calvos, pero le parezca bien pedir cuotas de ministros por ser mujeres, pues... que se lo haga mirar, porque probablemente le han adoctrinado un poquito. Mientras el presidente está centrado en eliminar la imaginaria brecha de género en el mundo real, el cobro de subsidios se dispara, mientras que Yolanda Díaz se enorgullece de que el acceso al desempleo para los agricultores será ahora más fácil. De verdad, ¿eh? Es que cada loco con su tema, ¿eh? Realmente es tremendo, tío. Aquí cada uno con su tema. Yolanda Díaz ayer en el programa del Mar Giró, allí haciendo una entrevista de risas, de cachondeo, hablando de que ella es muy besucona y que ella le gusta mucho abrazar, le gusta mucho toquetear y este tipo de cosas, ¿no? Sumamente importante. Luego la veíamos ahí haciendo sentadillas, que si alguien no lo ha visto, pues lo siento, pero os voy a torturar un poquito para quien no lo haya visto.
Aunque ayer lo vimos, pero os voy a torturar un poquito. Ya sabéis que a mí me gusta torturar aquí al personal. ¿Qué tal el pecar guapo? Sí, y lo dijo la Juana la loca, exactamente. Mirad, os voy a dar un poquito de tortura. Yo lo siento mucho, pero en este canal hay que estar preparado. Así que, en fin, esto es lo que hay. Y vamos a recordarlo. Ay, Dios mío. Venga, vamos a verlo por aquí. Para quien no lo vio, pues lo va a ver. Va a ver aquí a Yolanda Díaz haciendo sentadillas, que se ve que ella dice que ella hace muchas. Ella puede estar todo el día haciendo sentadillas. Y yo pienso, digo, pues oye, estupendo y maravilloso, ¿eh? Es una información que necesitamos saber para poder dormir tranquilos cada noche. Sí, siempre hay que estar preparado para verle la cara a tu calla, perro. Totalmente, ¿no? Pero sobre todo es lo que os digo, hay que estar preparados en esta vida. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Hola Ariel, buenas tardes. Ay, perdonad, esto no. Aquí está. No hay dinero para los enfermos de ELA, pero sobran millones para que la vicepresidenta pues haga este tipo de cosas, ¿no? Ministra, vicepresidenta y todo esto, y gallega que eres, y gallega, la última oportunidad de no defraudar a todos los españoles y hacer una sentadilla. Venga, ven conmigo. No defraudar a los españoles. ¿Qué caray? Manos. Venga. No, ahora ya no plancha. Venga, dale. Venga, ahora está ahí. Esto lo has hecho una vez en aeropuertos. Venga, para abajo. Sí, de todo. Pero delante de cualquier embajador puedo y estar todo. así sin parar. ¿En Sí. serio? Qué guay. ¿Cuántas sentadillas puedo llevar? Qué chuli. Muchas. Qué maravilla. Hija mía, estás muy en forma, compañera. Bueno, a ver, Yolanda Díaz, Chulísimo. lo siento muchísimo, pero voy a tener que despedirte. Tengo aquí tu renuncia. Yo no sé si este contrato es procedente o... Qué chuli, qué chuli, Ah, sentadillas, puedo estar todo el día haciéndolas. O sea, es que de verdad, es increíble. Entre las sentadillas, ir a Gucci y la plancha. Es que de verdad, tío, es demasiado surrealista, Y ojo, cuidado, que ahora vamos a ver lo que dice de que ella es muy besucona. Sí, hay muchas muchachas que se dedican a hacer sentadillas por subs y ese tipo de cosas, que me parece muy bien, Hay que estar en forma. Vamos a ver lo de los besuqueos que dice aquí Yolanda Díaz. Que ella es muy besucona, a ella le gusta mucho toquetear y tal. Y yo, bueno, también es una información sumamente importante, ¿no? Que necesitamos saber, por supuesto. Vamos a verlo por aquí. Este vídeo sí que no os lo compartí ayer, No lo vimos. O sea, yo creo que, no sé si deciros que sería el peor. Me parece que es este. Aquí. Tocona, abrazona, disfrutona, ¿no? Podríamos llamarlo. Sin pedir consentimiento. Exactamente. Habría que analizar lo del tema del consentimiento. Correcto. ¿Qué tal, Chimo? Guapísimo. Vale, chicos, vamos a ver este vídeo, que ayer no lo vimos. Fama de besucona, de tocona, de abrazona. Eso es así, ¿no? Sí. Entras así. Me gusta besar a la gente, sí. Claro. Ah, qué El bien. otro día, no creo Le gusta besar a la gente. Parezca mal que lo diga, Remedios Zafra me agarró muy fuerte, me dijo, te quiero abrazar mucho y besar mucho. Maravilla. Porque, claro, que te toquen, claro, Sí. totalmente. Ay, Y me tocar, dijo, porque tocar, está abrazar. Claro que cuando te critican Besar, por esto, toquémonos es que la fuerza todos, de los ¿verdad? afectos Sí. es muy superior a la fuerza del odio. Así que toquémonos y besémonos. Y Claro no nos que sí. odiemos. No, por favor, Por favor. odio no. Qué maravilla. Tienes ministra, vicepresidenta y todo esto, y gallega que eres. Y gallega. La última oportunidad de no defraudar a todos los españoles y a... De verdad, Dios santísimo. Es que, tío, es demasiado. Rubén Avix, bienvenido a este canal. Es demasiado, no me digáis que no. El país en la ruina, sí, el país está en la ruina, pero oye, vamos a tocarnos, vamos a besarnos, que me parece estupendo que tú seas cariñosa, Yolanda, se me parece fenomenal. Pero oye, no sé, a mí me importan más otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, besos como en el Mundial femenino, sí, exacto. Pero bueno, como es ella la que besa, la que toquetea y abraza y tal, pues no hay ningún problema. Si esto fuera un hombre el que va al programa y explica, oye, yo es que soy muy cariñoso y tal, y soy muy de besuquear, bueno, la que le puede caer. ¿Qué le dirían a este hombre? Pues bueno, de todo, nada bonito. Machista, guarro, eres un cerdo, eres un no sé qué. Es lo que dirían, y es así. O sea que insisto, si no hay ningún problema en que una persona sea cariñosa con la gente que quiere, la gente que aprecia, sí me parece muy bien. O sea, yo creo que mejor eso que otra cosa. Pero claro, esta gente ya sabemos cómo son.
¿Qué tal, Nana, case guapo? Y bueno, tocar y besuquear, eso no sería fascista. No, si lo dice Yolanda, no. Hombre, por supuesto. Si lo hizo Yolanda Díaz, ¿cómo va a ser eso fascista? No, claro que no. Vale, chicos, continuamos. Como estábamos hablando de esta otra noticia, ¿no? Todo venía porque hablamos de este tema en el que Yolanda Díaz llama a los agricultores a disfrutar del desempleo. Estupendo. Por eso es que la hemos puesto ahora. Dice, se podrá volver a disfrutar del desempleo con tan solo 10 peonadas. Una medida fundamental para afrontar los problemas del campo. Sí, Yolanda, si todas tus medidas son estupendas. La verdad es que sí. Vas a arruinar a los empresarios y yo no sé cómo este país va a seguir adelante con tus grandes ideas. La verdad que sí. Con trabajar 10 días ya podrás cobrar el paro agrario. Es decir, que nuestro gobierno no quiere que los agricultores trabajen en el campo, monten empresas y sean independientes. Hombre, lo que quieren en realidad es que trabajen lo mismo. Venga, desempleo, a tope, ayudas, venga. que sean Claro que dependientes sí. del Estado. Exacto. Para eso les facilitan el desempleo a la vez que destrozan el sector agrario español, con cada vez más y más restricciones, no ya sanitarias, sino también por el cambio climático, mientras que por la frontera entran productos que no cumplen ni lo más mínimo en derechos laborales y, por supuesto, en controles sanitarios. Es que esto es la hostia, ¿eh? O sea, aquí entran productos que no pasan los controles sanitarios, pero oye, no pasa nada. Pero todos los agricultores de aquí de España, los pobres los tienen, que ya sabéis cómo están. O sea, es de locos. Pero bueno, todo está, o sea, todo es Agenda 2030, que es todo lo que se está siguiendo a la perfección. Y es así, ¿no? Mientras tanto, en Alemania y en un montón de países, pues están revelando. Lo que pasa que aquí, pues, cuesta. En este país cuesta. Dice Yolanda, la propuesta del ministro es un paso de gigante en el trabajo de dejar de estigmatizar la pobreza. Claro, si vosotros lo que queréis es que la pobreza sea algo habitual y en todo el mundo, ¿no? Ahora vamos a entrar en el tema de la tarjeta monedero, ¿vale? Que es un tema realmente que era con el que habíamos empezado a hablar en el directo. Os voy a leer la noticia, ¿vale? Lo de las tarjetas monedero. Veremos la reacción de Fran Cuesta también y es lo que vamos a comentar. Vale, voy a dejar un momento aquí el vídeo y entramos en la noticia. Las tarjetas monedero, la última, que es una cartilla de racionamiento, ¿vale? De tal cual. Venga, vamos al lío. Tarjetas monederos para familias vulnerables, cómo solicitar requisitos y plazos. Pero mejor vamos a escuchar aquí a los grandes pensadores de este país, que son los que lo van a llevar adelante, ¿no? Vamos a verlo. Esperad, que voy a entrar en mi cuenta de Twitter, que yo lo tengo todo por aquí. Bueno, lo he dicho muy rápido. Bueno, esperad, os lo enseño por otro sitio. Vale, don't worry. Vamos a verlo aquí en Instagram. Sí, muy bonito. Tarjetas de racionamiento como en la posguerra, exactamente. Se nota que que estamos ganando derechos y calidad democrática, correcto. Correcto, exactamente. Sí, pero ellos lo dicen tan panchos, ¿eh? O sea, ellos lo dicen como algo muy novedoso y muy bueno, ¿eh? Una medida realmente buenísima. Creo que es este el vídeo. Vale, aquí. El gobierno celebrando la llegada de las cartillas de racionamiento, o sea, exactamente, celebrando como un triunfo, como algo realmente que, madre mía, no se había hecho hasta el momento y que es sumamente importantísimo. ¿Vale? La cuestión es esta, no vamos a crear riqueza y simplemente vamos a tener a la gente dependiente de nosotros, porque eso es lo que quieren, ¿vale? No hay otra cosa. Pues sí, sácate el dinero del banco, poca broma con todo esto. No es para que nadie se asuste, pero que sepáis realmente lo que está pasando. Ojalá no fuera así, ¿vale? Que siempre lo digo en este canal. Ojalá venir aquí y hablar de otras noticias o hablar de otro tipo de cosas o poder decir que nuestro país pues va muy bien, que la economía va como una moto, como decía Pedro en su momento, pero no es así. Entonces yo aquí no vengo a engañar a nadie y yo vengo aquí a deciros realmente lo que está pasando. Entonces ya cada uno que se lo tome como se lo quiera tomar, ¿vale? Pero esto es un tema bastante serio, bastante serio. Entonces,
¿Estás hablando de Cuba? Podríamos estar hablando de Cuba, perfectamente. Exacto. Sí, sí, sí. Y ojalá no fuera así, ¿no? Impulsamos un cambio de modelo por el que se va a facilitar a las familias vulnerables unas tarjetas monedero o vales canjeables por productos de alimentación y otros productos de primera necesidad, como los productos de higiene, en lo que será un modelo menos estigmatizante para las familias que podrán comprar estos productos directamente en el supermercado, que va a aumentar las cuantías que estas familias recibirán directamente, unas cuantías que irán entre los 130 y los 220 euros al mes, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar, y que permitirá a estas familias acceder directamente a productos frescos, como la fruta y la verdura, que por la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas no era una opción posible. Este programa de asistencia material básica se va a desarrollar en el contexto del arranque del Fondo Social Europeo Plus, y lo vamos a ejecutar mediante una subvención a la Cruz Roja Española para poner en marcha este modelo y pilotarlo entre el mes de abril, cuando acaba el fondo anterior, y el 1 de enero de 2025, cuando serán las comunidades autónomas quienes asuman la gestión completa del nuevo modelo. El Consejo de Ministros impulsamos... Bueno, todavía quedan dudas, todavía hay gente realmente que cree que no estamos inmersos en una dictadura comunista. ¿Hay dudas todavía? Porque yo creo que todavía hay gente que duda. O sea, yo creo que todavía hay gente que o no se quiere enterar de nada o, en fin, quiere vivir en los mundos de Yuppie, que me parece muy bien, pero, coño, Dios mío, ¿la gente va a ser consciente ya de una puñetera vez? ¿Ya nos damos cuenta, abrimos los ojos, somos conscientes de lo que está pasando? ¿O no? ¿O todavía no? Es que es una auténtica locura, ¿eh? Y ya estamos a la altura de Venezuela. Exacto, exactamente. Sí, correcto, sí, sí. Lo siguiente, pues os podéis imaginar qué es lo siguiente. Claro, cuando un gobierno tiene que dar tickets de cambio de comida, exactamente, y se normaliza como un logro, muy mal va el país. Pues sí, muy mal va el país y muy mal están las personas para pensar realmente que esto es algo bueno y positivo, ¿vale? Porque esto, como os digo, es una auténtica locura. Y ahora voy a reaccionar a lo que ha puesto Fran Cuesta. Venezuela es en sus reservas de petróleo. Sí, sí, exacto, exactamente. Hola, Sobes, muy buenas. Vamos ahora a reaccionar a lo que ha puesto Fran. Claro, ¿eso quién lo va a pagar? Exactamente. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿De dónde viene el dinero, no? Porque, claro, esta gente, pues, les encanta porque, oye, como no es su dinero, pues, bueno, lo gestionamos aquí como nos da la gana, ¿no? Y esta es la cosa. Vamos a ver lo que ha puesto Fran por aquí por Twitter, que lo tengo por aquí. Bueno, a ver si ahora puedo abrir Twitter, que antes no podía. Bueno, esperad, que no sé qué pasa, que de golpe no encuentro mi cuenta de Twitter. ¿Me ha desaparecido? ¿Qué pasa? Vale, aquí. Vale, ya lo tengo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo tengo por aquí. Venga, vamos a verlo. Bueno, lógicamente, pues Fran ha reaccionado a esto de las tarjetas monedero, que como os digo es una auténtica barbaridad. No me han censurado. Bueno, no lo quiero decir muy alto, mejor no digo nada, me voy a callar. De momento aquí estoy, aquí tengo la cuenta. De momento, pero miedo me da. Ay, Dios. Andorra va a sufrir una avalancha de gente, ya te digo. Andorra no sé cómo lo va a gestionar. Toda la gente que se va a ir para allí. A ver, vamos a reaccionar a lo de Fran, chicos. Vamos a ver. Vale, pues pone Fran Cuesta por aquí. En Cuba se llama cartilla de racionamiento, exactamente. Lo que pasa que aquí no quieren decirlo, por supuesto. O sea, cambian el nombre, ponen tarjetas monedero, no vaya a ser que... No vamos a decir las cosas, ¿no? Por su nombre. Prensa comprada, exactamente, que es lo que tenemos. Prensa comprada, toda aquella persona que diga algo en contra de este gobierno, todo aquel periodista que se salga un poquito de lo estipulado, pues sabemos perfectamente lo que va a pasar con esa persona y lo estamos viendo, ¿vale? No es algo que nos inventemos, sino que lo estamos viendo por aquí. Entonces, como os digo, no sé qué más tiene que pasar para que la gente se dé cuenta. La justicia acorralada, exactamente. Más paguitas para funcionarios afines al régimen de Sánchez, por supuesto. Toda aquella persona afín al régimen de Sánchez, pues está claro que no tendrá ningún problema. Pero todo aquel que se salga un poquito de lo estipulado, que lo critique, que venga a decir lo que está pasando, pues esta gente que no interesa y que lógicamente nos quitamos de en medio, ¿no? Ya habéis visto cómo tratan a Vito Quiles,
que Vito Quiles te podrá gustar más o menos, pero él pues está haciendo su trabajo y ya sabéis que directamente todo lo que vaya a preguntar, pues, en fin, o se marchan o le silencian el micro y bueno, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Pues eso es lo que os digo, si la gente todavía no es consciente, pues coño, no sé qué más tiene que pasar, ¿no? Dice por aquí Fran, en los 90 Hispanoamérica miraba a España con esperanza y en 10 años así España será la Argentina del 2020. Pues sí, es una pena, ¿no? Que otros países en su momento podían mirar a España con esperanza, ¿no? La gente venía aquí a nuestro país a buscarse una vida mejor porque en sus países, desgraciadamente, la situación era muy mala. Pero es que ahora va a ser lo contrario. O sea, ahora la gente se va a ir de aquí, ¿vale? Porque esto al final está en el mismo punto, ¿no? O está de la misma manera que estaría su país. O sea, es una auténtica locura. Es una auténtica locura y es lo que realmente pues vamos a ir viviendo y es lo que realmente están haciendo, ¿no? Pero bueno, que como os digo, luego habrá gente que pensará que esto es una medida sumamente importante para ayudar a la gente con necesidades y tal, que lógicamente, pues sí, la gente que tenga necesidades, pues sí, por supuesto que habría que ayudarla. Pero me refiero que lo que no puede ser es que lo que se está impulsando es todo lo contrario. No se está impulsando la riqueza, no se está impulsando que la gente pues tenga trabajo, que se pueda ayudar a los empresarios y tal, es todo lo contrario. Vamos a joder a los empresarios, por un lado. Por otro lado, vamos a hacer que la gente sea completamente dependiente del gobierno. Y es lo que están haciendo continuamente. Aquí únicamente paguitas, paguitas y paguitas y ya está. O sea, esto es lo que están haciendo. Hoy salieron por la mañana en las noticias 3 noticias de ataques con cuchillos en institutos. Yo no sé si quiero que mi hijo vaya al instituto en este país. Pues es una locura, Cosmo. Esas noticias no las he visto, pero luego las buscaré por ahí. Por un lugar mejor, muy buenas tardes. Pues esto es lo que tenemos, chicos. Ojalá no fuera así. Insisto que yo estaría encantada es lo que querría. Es lo que querría, estar aquí y hablaros de cosas positivas de la actualidad, de lo que está pasando. Es verdad que luego hablamos de otros temas, por supuesto, pero hay que saber lo que está pasando, ¿vale? O sea, yo entiendo que pueda ser agobiante y todo eso, pero hay que saberlo, chicos. Hay que estar informado. Pero estar bien informado, ¿por qué? Porque los medios de desinformación ya sabéis de qué manera os van a contar la historia. Entonces, hay que saber dónde cada uno se informa. Que cada uno es libre, por supuesto, pero siempre y cuando que no nos vengan a contar la moto, en este caso, ¿no? Holanda también anunciaba orgullosa la creación de unas tarjetas monedero. Es decir, que las colas del hambre seguirán existiendo en España, pero ahora no las verás por la tele. ¿No sería más importante reducir las colas del hambre? Pero no a través de ayuditas. O sea, es que no a través de ayuditas, pero realmente es lo que ellos quieren hacer. ¿Ha encontrado el trabajo ya la periodista? Ah, sí, que decía que su carrera tendría que darle trabajo igual que si fuese ingeniera. Pues no sé cómo estará esa chica, Bullstock. El otro día lo comentamos por aquí. No sé cómo estará. Sí, lo de siempre. Sí, el gobierno te rompe las piernas. Esta es una estrategia del socialismo que siempre a ellos les viene muy bien, ¿no? Yo te rompo las piernas, luego te regalo las muletas y entonces yo quedo aquí, ¿no? Como el salvador del país, el salvador de la gente, en este caso. Nada nuevo, correcto. Pues en lugar de hacer esa cola, irán con su vale al supermercado. Aunque, si lo pensamos, esta política encaja bastante bien en un gobierno... Y la pregunta que yo me hago, ¿pensáis realmente que las personas que de verdad necesiten esto lo podrán recibir? Y no va a ser al contrario, porque la picaresca, lógicamente, va a estar, ¿no? No sé de qué manera lo van a poder controlar, pero la picaresca de que haya gente que cobre por otro lado, o que cobre en B, este tipo de cosas, entonces vayan allí a pedir la ayudita, cuando a lo mejor no la necesita, pues esto es algo que lógicamente pues ahí está, ¿no? Pero bueno, el Estado te podrá decir que bueno, claro, toda aquella persona que lo utilice de esta manera, claro, no sería culpa nuestra, ¿no? Yo sé quién lo va a recibir los primeros, y yo también, chivo, no digo nada por si acaso. España pícara, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Desde cuándo? ¿En este país? ¿Desde cuándo? ¿Qué va? Por supuesto que no. Sí, somos seres de luz, Monster, por supuesto. Ya se lo darán a sus botontos. Exacto, exactamente. Sí, veremos a señoras con pañuelo. Correcto, Cero.
que no es de hechos, sino de gestos. El hecho sigue estando ahí cada vez peor, y es que cada vez hay más necesitados en España, pero hacemos el gesto para ocultarlos de los ojos de la mayoría. Franco Están no ha dudado en señalar esto como el paso previo a las cartillas de racionamiento cubanas. Escribe: en Cuba se llama cartilla. Bueno, esto es lo que hemos hablado antes, pero bueno, no importa escucharlo nuevamente. De racionamiento, y ahora en España lo llaman tarjetas monedero. La prensa comprada, la justicia acorralada y más paguitas para funcionarios afines al régimen de Sánchez. En los 90, Hispanoamérica miraba a España con esperanza. En 10 años así, España será la Argentina del 2020. Muchas gracias por ver el vídeo, darle al... Pero bueno, a nuestros gobernantes les da igual, ¿eh? No les importa. No les importa. ¿Por qué? Porque ellos no son los que van a ir a pedir la ayudita, ellos no son los que van a ir con la cartilla de racionamiento, no, ellos no. Entonces,